buenos días. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, el CEFIA y sus colegios miembros le dan la más cordial bienvenida al segundo año consecutivo de la realización de las jornadas técnicas, así como nuestros aliados estratégicos, el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva y Periodistas Colper, y se nos une este año también el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica al desarrollo de estas jornadas técnicas. Vamos a repasar un poco el objetivo de estas jornadas, donde se trata justamente de un espacio de conversación, de análisis técnico, serio y responsable, en el que se abordan una serie de problemáticas nacionales que afectan el desarrollo socioeconómico de nuestro país. También es un espacio proactivo donde se proponen eventuales soluciones a cada una de esas situaciones que aquejan a nuestra población. Y en este caso particular, esta mañana abordamos el tema del agua potable no facturada, un tema que no es común que abordemos, pero que es necesario y justo hacerlo. Gracias a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en este auditorio ingeniero Jorge Manuel Dengo Obregón, ubicado en la sede central del CEFIA, y a todas las personas que nos acompañan desde la transmisión de las distintas redes sociales. Un saludo especial al señor Luis Diego Vargas Rodríguez, diputado de la República, que nos acompaña esta mañana, a la señora Rita Arce Láscares, presidenta de la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, al señor Alejandro Calderón Acuña, subgerente de la Gran Área Metropolitana del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, AIA, a la señora Adriana Mora Vázquez, de la Dirección de Estudios Económicos y Desarrollo de la Defensoría de los Habitantes, al señor Germán Pochet Ballester, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, al señor Luis Paulino Picado Blanco, experto que nos acompaña esta mañana para el abordaje de esta jornada, al señor Emanuel Miranda Pérez, periodista del Colper, designado para la moderación de esta jornada, miembros de la Comisión Pensar en Costa Rica, miembros de la prensa y público interesado en esta temática que abordaremos esta mañana. Para dar inicio con esta actividad, invito a que nos acompañe al escenario el TA Juan Alberto Mairena Aburto, director de la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, para que nos brinde un mensaje de apertura. Muy buenos días, don Juan, y le agradezco que nos acompañe al escenario. Buenos días. Hoy es un tema muy importante, el recurso hídrico en Costa Rica. Hoy le quiero dar la bienvenida al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, a la señora Rita Arce Láscares, presidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, al señor Luis Diego Vargas Acuña, al señor Luis Diego Vargas Ramírez, diputado de la República, al señor Alejandro Calderón Acuña, subgerente de Acueductos y Alcantarillados del Gran Área Metropolitana, a la señora Adriana Mora Vázquez, de la Defensoría de los Habitantes, al señor Germán Pochet Ballester, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, al señor Luis Paulino Picado Blanco, experto del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que hoy nos brindará el diagnóstico del tema, al señor Emanuel Miranda Pérez, periodista y moderador de nuestra jornada técnica, público en general, a quienes nos siguen por medio de nuestras redes sociales, gracias por acompañarnos en esta nueva jornada técnica. Como profesionales de la ingeniería y de la arquitectura, tenemos la gran responsabilidad y el privilegio de aplicar nuestros conocimientos para resolver desafíos críticos. Sin duda, la gestión del recurso hídrico es una de las más importantes en la actualidad. El agua es la base de nuestra vida, el desarrollo económico y el bienestar social. Sin embargo, en Costa Rica, el desperdicio de este recurso es una realidad que cada vez se vuelve mucho más preocupante. Sin embargo, en Costa Rica, hoy en esta jornada conoceremos datos relevantes sobre la cantidad de agua no facturada que se genera en nuestro país y cuál es el origen de nuestra problemática. Como Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, hacemos un llamado
a tomar decisiones fundamentadas en el criterio técnico de los expertos, que siempre estarán sustentadas por las ingenierías, los datos empíricos, análisis de viabilidad, eficiencia operativa, sostenibilidad ambiental y rentabilidad a largo plazo. Esto con el fin de buscar las soluciones óptimas desde un punto de vista objetivo y profesional, considerando el bien común y la eficiencia del recurso. Esperemos que la discusión generada hoy sirva como instrumento para mejorar la toma de decisiones dentro de instituciones claves como acueductos y alcantarillado. En resumidas cuentas, el agua potable en Costa Rica es un tesoro que se nos está yendo entre los dedos. Para no quedarnos sin ella, tenemos que tomar acciones de manera urgente con un enfoque integral. Esto significa que hay que hacer algo en el corto y mediano plazo cuyos impactos se extiendan en el tiempo para que a nuestros hijos y nietos no les falte este bien tan preciado. Costa Rica necesita y merece soluciones en este sentido para proteger el agua potable, derecho para todo ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Y como siempre decimos acá en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, es importante que todas las decisiones políticas, siempre que tienen que ver con temas de ingenierías y de arquitectura, se tomen en cuenta los criterios técnicos. Y es parte de la discusión que vamos a tener en la mañana del día de hoy, y además de poder conocer ese gran contexto de lo que está sucediendo en nuestro país y cuáles podrían ser eventualmente esas soluciones que podrían tomarse a mediano y corto plazo. Bueno, para dar inicio de manera formal con esta actividad, vamos a dar espacio en esta primera parte a conocer el contexto y un diagnóstico de la jornada técnica sobre el tema de agua potable no facturada, y esta primera parte está a cargo del ingeniero Luis Paulino Picado Blanco, quien nos va a dar precisamente todo este contexto. Mientras don Luis Paulino se nos va incorporando al escenario, les comento que él es ingeniero civil con más de 40 años de experiencia nacional e internacional en los sectores público y privado, especializado en ingeniería sanitaria y gerencia de proyectos de desarrollo. Su carrera ha estado enfocada en el diseño, evaluación, formulación y ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento en organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, BCIE, entre otros, y ha ocupado puestos de alto nivel técnico y gerencial en el AIA, incluyendo la dirección de proyectos estratégicos como el Programa de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética, y también ha liderado estudios de factibilidad, diseños y auditorías técnicas en Costa Rica y en países como Bolivia, República Dominicana y Guatemala. Sin más preámbulo, don Luis Paulino, bienvenido, y estamos anuentes a escuchar esta primera parte. Para posteriormente, para que estén muy atentos, tendremos el panel multidisciplinario donde tenemos la discusión de los distintos actores multidisciplinarios para esta jornada técnica. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Puedo hacerlo? También aquí no hay ningún problema. Muy buenos días tengan todos ustedes, especialmente a los amigos que veo ahí, varias caritas conocidas. Voy a tratar de ser, la presentación es un poco extensa, pero voy a tratar de llevar muy rápido algunos temas. Y lo que pretendo con ella es dar primero un contexto, porque no entrar directamente a hablar del agua no facturada, sino ya conociendo las personas que pueden estar participando vía redes sociales y algunos de los presentes que no tienen por qué conocer o ser expertos en el tema. Entonces, dar un contexto para poder entender y llegar finalmente a hablar de lo que es el tema de esta jornada. Y otra cosa que también hago aquí en esta presentación es ir un poquito a la historia para qué ha pasado, qué pasó en los años anteriores con respecto a esto también, que es otro tema que a veces se nos olvida y se nos pasa de largo con este asunto. Primero hablemos del recurso hídrico, que es importante. El agua, a mí me decían en la escuela Buenaventura Corrales, que era un recurso inagotable e infinito. Ya sabemos que eso no es cierto, es un recurso finito y es indispensable para la vida. ¿Ok?
aproximadamente el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, pero de esta solo el 3.5 es agua dulce y apenas el 0.025 es apta para consumo humano. Entonces estamos hablando de que, aunque parece muy, ya en volúmenes absolutos, muy grande, es una porción muy pequeña, ¿verdad? Y la distribución de este recurso es desigual totalmente, ya que el 70% está en glaciares y el 30% está en acuíferos y ríos. Clasificación de usos del agua. Hay dos tipos de usos de agua, básicamente. Los usos no consuntivos, donde el agua regresa al medio natural del que se toma, y ahí hay unos ejemplos, y los usos consuntivos, donde el agua no regresa a su fuente, o gran parte del agua no regresa a su fuente. El caso del agua potable es un uso consuntivo donde lo que regresa, además, regresa con altos niveles de contaminación al alcantarillado sanitario que después llega a la planta y descarga en ríos. Y en muchos casos no hay planta y se descarga directamente a los ríos. Un tema muy importante relacionado con la situación que hoy estamos aquí conversando es el estrés hídrico y la contaminación. Y aquí sobre esto hay factores que están presionando sobre este problema. Uno, la crisis del agua. La crisis del agua está agravada por este cambio climático y por el crecimiento poblacional. Hay regiones, especialmente en Oriente Medio y África, que sufren en este momento serias consecuencias de estrés hídrico, las más severas a nivel mundial. Hay un aumento en la migración forzada debido a esta escasez de agua y a unas condiciones de vida insostenibles en algunas zonas del mundo. Sin agua, la población se enfrenta a grandes hambrunas, falta de salubridad y enfermedades. Y se reporta que aproximadamente se producen de 3,4 millones de muertes anuales debido a enfermedades relacionadas con el agua contaminada, donde los niños son los principales afectados por esta situación. Ahora hablemos un poquito del agua para consumo humano. Existen partes de la población o porciones de la población que tienen un acceso limitado al agua potable. En el 2022, 2.200 millones de personas, 3 de cada 10, carecían de acceso al agua potable en sus hogares. Claro, no en los países desarrollados, no en Europa, no en esta América Latina, digamos, en la parte más desarrollada. Sin embargo, algunas zonas sí, donde hay asentamientos informales. Y aproximadamente 1.700 millones, 2 de cada 10, toman agua de fuentes contaminadas con heces. 6.000 millones de personas, 7 de cada 10, tenían abastecimiento intradomiciliar. Sin embargo, la existencia de redes y acometidas no garantiza que el agua sea segura, o sea, que no cause enfermedad. Y hay una desigualdad geográfica y socioeconómica que impacta de manera desproporcionada el acceso al agua, donde las comunidades rurales y los asentamientos informales urbanos son los más afectados. Oferta y demanda de agua potable. La relación entre la oferta y la demanda de agua potable es intrincada y afectada por diversos factores, y menciono 3 ahí: el crecimiento poblacional, el cambio climático y el uso ineficiente. Desde la década de 1980 se viene presentando una enorme presión sobre los recursos hídricos por esta demanda de agua potable de la población que ha crecido considerablemente. Y esto obviamente exige una gestión adecuada y sostenible para cumplir con las necesidades de la población en constante aumento. Y en este punto específicamente donde el control del agua no facturada es realmente importante. Factores clave que afectan la oferta de agua potable. Aquí menciono 4. Podrían decirse que hay más y otros pueden decir que no son los 4 más importantes. Realmente lo que quería era enfatizar en que existen estos factores. Primero, la disponibilidad de recursos hídricos naturales. Por supuesto que eso está asociado a la oferta. La calidad del agua en su origen, porque a peor calidad se necesita invertir más en la potabilización de esa agua. La gestión y la regulación del recurso y la infraestructura para el abastecimiento. Respecto a la disponibilidad de recursos hídricos naturales,
Esta es esencial para garantizar el suministro de agua potable adecuado. Incluye tanto las fuentes superficiales como las subterráneas. Y su escasez puede limitar gravemente el acceso al agua. Aquí recuerdo, y lo estaba contando ahora, ahí tomándome un café, recuerdo mi niñez, y es un caso que viene, es una situación que viene precisamente al caso. Mi niñez, yo estando tal vez con unos 8 años, 8 o 9, tengo recuerdos, pero muy vagos, porque era muy niño. Mis papás tenían amistad con una familia de Aguacaliente de Cartago. Y cuando me llevaban ahí a Aguacaliente, era muy interesante. La pila que estaba, era una familia campesina. La pila que estaba en el patio tenía un trapo amarrado al grifo, a la llave de chorro. Y el agua siempre estaba corriendo. El tubo siempre estaba abierto. ¿Por qué? Me acuerdo que me dijeron una vez que pregunté, para que el agua se mantenga fresca. No sé si la cerraban en la noche, no tengo ni idea, o si pasaba las 24 horas de los 365 días abierta, pero era para que el agua se mantuviera fresca. No había problema porque no había medición, el agua sobraba en fuentes cercanas. Esa situación ha venido cambiando. Ya esa disponibilidad de recursos hídricos naturales cercanos a las poblaciones ha venido cambiando. Hay algunas excepciones todavía en sistemas rurales. Me acuerdo en este momento de uno de la zona norte, pero no me acuerdo el nombre, donde todavía hay fuentes que superan considerablemente la demanda de la población y todavía tienen cultura, no hay cultura de ahorro, todavía siguen pensando, no hay medición, hay consumos altísimos de 600, 700, 800 litros persona a día, botan el agua, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay agua todavía para seguirle dando. Es un asunto que básicamente pasa por ponerle diámetros más grandes a las tuberías para que les llegue a su casa, para que sigan con ese, voy a usar la palabra, desperdicio, aunque ellos no lo vean así en ese momento. La calidad del agua en su origen, ese es otro aspecto fundamental que afecta a la oferta, puesto que está asociada a la potabilización del agua. Impacto del cambio climático es otro factor que está en la palestra. Iba a decir de moda, pero no es de moda. Está en la palestra en este momento porque se está presentando. El cambio climático intensifica la escasez de agua al aumentar la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, sequías y tormentas. Tormentas que también no permiten que el agua pueda permear en el suelo y alimentar fuentes subterráneas. Y esto afecta a la seguridad del suministro a nivel local y a nivel global, y hace más difícil la planificación y gestión de los recursos hídricos. La gestión y la regulación del agua, otro aspecto que afecta la oferta de agua potable. Estos dos, la gestión y regulación, son pilares esenciales para lograr una oferta sostenible y equitativa. El agua no es de las poblaciones que están alrededor de las fuentes, porque esa agua generalmente proviene de cuencas que están fuera de las áreas de cobertura de esas poblaciones. Y aquí no quiero entrar en conflicto con ninguna población en este país, aunque hay una que está un poquito aquí al este, que esa es la intención siempre. Esta agua es mía. Esta agua se la damos nosotros al área metropolitana. El agua no es eso. El agua proviene realmente de la naturaleza. Uno de los principales desafíos radica en el nivel de inversión en infraestructura y mantenimiento. A veces son menores a los que se necesitan. Y en algunos casos existen recursos financieros que a pesar de estar asignados, la subutilización de estos fondos es un problema muy crítico. Y esto se da en muchas empresas operadoras, a nivel latinoamericano y a nivel mundial también. Factores, como las estructuras de gobernanza deficientes, trabas burocráticas, falta de voluntad política, son otros aspectos que limitan seriamente la ejecución de los proyectos, dificultando tanto el desarrollo como el mantenimiento de una infraestructura eficiente. A mí estos temas me preocupan mucho. Los viví siendo funcionario público y siendo también consultor privado en Costa Rica y fuera de Costa Rica, porque muchas veces hay intereses que no están alineados con las necesidades técnicas.
La infraestructura para el abastecimiento, otro factor. La infraestructura de abastecimiento y distribución del agua es esencial para garantizar una oferta sostenible. Si esa infraestructura no está adecuadamente dimensionada y en condiciones adecuadas, es un problema que afecta a esta oferta. La obsolescencia técnica es una causa importante de pérdida de agua y en América Latina la magnitud de este problema es alarmante. La inversión en la modernización y mantenimiento de la infraestructura es necesaria para reducir las pérdidas y asegurar un suministro sostenible de agua. Eso todos lo sabemos, pero no se llega a concretizar en muchos países y por muchos gobiernos. Hablemos ahora de factores que afectan la demanda. Ahí voy a mencionar 3. La dinámica geográfica, y urbanización, el crecimiento poblacional y la urbanización que se está dando en las zonas, digamos, que tienen mejores condiciones económicas en los países, factores socioeconómicos y culturales y la eficiencia en el uso del agua. A ver, hablemos sobre esto. El crecimiento poblacional es el motor que impulsa la demanda de agua. A mayor población, mayor demanda, tanto para residencias como para usos no residenciales. Y ahí hablamos industria, comercio, todo lo que tiene que ver con instituciones, etc. A medida que las ciudades crecen, la concentración de personas en áreas urbanas requiere un aumento de disponibilidad y en acceso al agua potable. El tema de disponibilidad de agua es un tema que viene sufriendo el AIA desde hace ya varios años, sobre todo en la GAM. Sigue creciendo la GAM, hay un desplazamiento de personas, de ciudadanos que vienen del área rural, se vienen para la capital. Ahora hablábamos precisamente afuera también, personas que se han venido y que ya tienen pues sus años de vivir acá y dejaron esa área rural, ¿verdad? Lo cual también, ¿por qué lo hacen? Porque aquí es donde hay más oportunidades. En su sitio en su ciudad natal no tendrían esas mismas oportunidades. La rápida urbanización, particularmente pronunciada en América Latina, por ese crecimiento y por ese desplazamiento del área rural al área urbana, donde casi el 80% de la población reside en áreas urbanas, amplifica significativamente la demanda de agua. A eso súmele que las fuentes cercanas ya no son tantas o no existen ya, entonces están alejadas y los costos y las inversiones que se requieren para poder satisfacer esa demanda se han incrementado considerablemente. Otro factor, los factores socioeconómicos y culturales. El estatus socioeconómico influye directamente en el consumo. Obviamente, las personas que tienen mayores ingresos pues van a tener electrodomésticos que gasten o que consuman más agua, a pesar de que ahora hay todos ese tipo de electrodomésticos, son económicos, por decirlo así, y ellos también pueden invertir, estas personas pueden invertir en elementos de control, de flujo en los puntos de consumo, pero la tendencia es, si yo tengo mejor condición socioeconómica, es normal que tenga más demanda o más consumo de agua. Se requiere inculcar los valores que promuevan el uso eficiente, la conservación y el pago responsable por los servicios de agua. Esto está totalmente en contrario a lo que les contaba de Agua Caliente de Cartago cuando iba, obviamente. Ahora el agua ya se sabe que no es infinita. Ahora ya se sabe que hay que invertir. La gente me dice, pero es que el agua es gratis, Dios la pone. El agua es gratis ahí, en el río. Lo que se está cobrando es tomarla, conducirla, potabilizarla, almacenarla, distribuirla. Además de eso, facturarla, darle mantenimiento a todo, administrar todo lo que eso implica, todo el procedimiento. O sea, no es que el agua sea gratis. El agua como recurso puede ser gratis, pero además se invierte ahora también en lo que es la protección de este recurso, pero todo lo que está alrededor de prestar el servicio es lo que tiene un valor. Y sobre todo también
el costo de la infraestructura que hay que construir, que normalmente se hace con empréstitos, y hay un servicio de la deuda que está ahí detrás que hay que ir pagando para poder contar con este servicio. Y la dimensión cultural del consumo de agua es crucial, pero es muy compleja de influenciar, y especialmente en América Latina, y especialmente en algunos países de América Latina. Yo creo que Costa Rica no está en ese problema. Aquí ya hay conciencia sobre esto, pero hay otros países, sobre todo donde hay población indígena mayor, sí es más difícil este tema. En cuanto a la eficiencia en el uso del agua, este es un pilar fundamental para la gestión sostenible de la demanda. Permite reducir el desperdicio y optimizar el consumo, lo cual es vital en el contexto de escasez de recursos hídricos. Y medidas sencillas como la instalación de reductores de caudal o aireadores en los grifos pueden generar ahorros sustanciales entre el 40 y el 50% del uso del agua. Obviamente, las tarifas también es otro instrumento que favorece este uso eficiente. Tarifas bajas, lo que hacen es decirle a la gente, mandarle un mensaje a la gente, consuma, no hay problema, te paga poco. O también servicios fijos sin medidores. Servicios medidos, no digo tarifas altas, pero tarifas adecuadas, lo que lleva es que la población esté preocupada por este uso eficiente del agua. Interacción entre la oferta y la demanda. Esta interacción se centra en el consumo neto. ¿Por qué en el consumo neto? Porque ese consumo neto es el equilibrio entre el agua que dispone el sistema y las necesidades de la población. Si hay escasez, ese consumo neto va a bajar porque no puede satisfacerlo. Obviamente que ahí está esa interacción. Y este equilibrio se ve seriamente afectada por las pérdidas en el sistema de distribución, las cuales pueden desestabilizar la capacidad de satisfacer la demanda y comprometer el acceso del agua potable. Si las pérdidas, especialmente hablemos pérdidas físicas, son muy altas, obviamente tengo menos agua a disposición de la población en ese sistema. El rol de la medición en la identificación del consumo real y el agua no facturada. La micromedición es una herramienta esencial para lograr una gestión justa y eficiente del agua, porque permite registrar el consumo de cada cual y cobrárselo en función de ese consumo, cobrarle el servicio en función de ese consumo. Esto facilita una facturación proporcional, incentiva el uso responsable del recurso y asegura que los ingresos de los prestadores reflejen con mayor fidelidad el volumen de agua realmente distribuido. La falta de micromedidores impide conocer cuánta agua se pierde en la red de distribución, lo que limita la capacidad de los operadores para implementar medidas de control. Y aquí esto está, y lo digo en la diapositiva siguiente, esto está asociado también a la macromedición. Yo necesito tener claridad del agua que estoy produciendo y tener claridad del agua que estoy vendiendo para saber cuánto estoy perdiendo. Con todo y la complejidad de los modelos para determinar eso, pero en términos muy sencillos, así es. Si no tengo medición del agua que estoy produciendo y no tengo medición del agua que estoy facturando, no sé absolutamente nada. Estoy a ciegas. Esa es la realidad. Los micromedidores deben integrarse con macromedidores en las fuentes de abastecimiento, lo que permite precisamente obtener esa visión completa del sistema y poder llegar a esa determinación, a ese balance. En conjunto, un sistema de medición integral no solo mejora la equidad en el cobro, sino que también fortalece la planificación, el mantenimiento y la sostenibilidad de infraestructura, especialmente en contextos donde el control de pérdidas y la eficiencia operativa son prioritarios. Esto puse aquí un poquito porque he visto publicaciones en la prensa que hablan de este tema Recientemente vi una, gracias a Dios no me acuerdo en este momento cuál fue el medio, porque con suerte lo hubiera dicho, que hablaba de que aquí se consumía muchísima agua. Y depende, o sea, aquí estoy comparando el consumo neto residencial, que es lo que yo puedo comparar. Donde incluso existen las diferencias de que hay países donde el factor de hacinamiento, o sea, el número de personas que viven vivienda en promedio es mayor que en otros.
Aquí nosotros tenemos un factor de hacinamiento bastante bajo, de acuerdo al último censo. Pero esto es referencial. El consumo residencial promedio diario per cápita en América Latina se estima, y esto porque también depende mucho de cómo se calcule y de los datos y la confiabilidad de los datos, y eso, yo por lo menos yo no pongo la mano en el fuego por eso, por esa confiabilidad. Se estima en 240 litros por persona por día, y en Costa Rica está alrededor de 180 litros persona por día, y esos 180 litros no son hoy. Ese 180 me acuerdo haberlo determinado desde el año 1980, que hicimos un análisis sobre esto. Así que ha sido muy constante. 180 litros persona por día. Ahí viene, imaginarse qué es eso. Todos conocen lo que es un estañón, ¿verdad? Todos lo han visto. El famoso estañón. Esos son 200 litros. Entonces, un estañón por persona por día, como consumo promedio. Residencial. Ejemplos de otros países, ahí se dan cuenta, Estados Unidos con 314, Australia con 191. Aquí me interesa España, que es un país que tiene estrés hídrico importante, porque lo tiene. Vean su consumo, 157 litros persona por día, lo cual es congruente a que sean más conscientes en un uso eficaz del agua y no desperdiciar, a pesar de que puedan pagarlo. Porque aquí el tema no es poderlo pagar. Si hay una zona o una región o un país con estrés hídrico, hay que ser consciente de eso. Y otros valores que están todos más alrededor, algunos muy altos como México, 270. Históricamente, y me estoy refiriendo a de los años 70 más o menos para atrás, la gestión de agua potable estuvo enfocada en incrementar el suministro mediante obras de infraestructura. Hay que ver, tenemos esta población, tenemos demanda, ¿cómo resolvemos el problema de que va a crecer la población? Más agua, traigan más agua. En ese momento era más fácil, habían fuentes disponibles más cercanas en general y con caudales o volúmenes, digamos, que eran suficientes para satisfacer una demanda que yo le voy a agregar aquí el adjetivo, una demanda no controlada, digámoslo así. Pero así era en los años 60, los años 50, los años 40, todavía los 70, algo un poquito más, por ahí andaba el asunto. Pero ¿qué pasó? Que esta estrategia demostró ser limitada y poco sostenible a un escenario en que las pérdidas de la red, en el que las pérdidas de la red y el consumo ineficiente, particularmente en regiones de América Latina, hasta con un 40 o 50% de pérdidas, que afectan significativamente la disponibilidad del recurso. Y además, al hecho de que ya la oferta no estaba ahí disponible tampoco. Entre más agua se metía, había que ir más lejos a conseguir más agua y había que invertir más. Frente a esta realidad, es cuando se decide que se necesita adoptar un enfoque centrado en la gestión de la demanda, priorizando eficiencia operativa, el uso de tecnologías inteligentes, hoy están disponibles, y la transformación de los hábitos de consumo, o sea, regular ese consumo. Este cambio de paradigma ha impulsado, yo diría que desde los años 80 hasta hoy, la implementación de programas destinados a reducir el agua no facturada y mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos. Más adelante en la presentación voy a enseñarles partes de documentos del Banco Mundial referidos a nuestro país, a Costa Rica, de proyectos que fueron intentos para desarrollar acciones, programas, actividades asociadas a la reducción del agua no contabilizada o no facturada en ese momento. Pero esto es muy importante. Para lograr resultados efectivos en estos programas, se requiere una visión interdisciplinaria. Este tema no es de ingenieros, no es exclusivamente de ingenieros. Obviamente los ingenieros tenemos que participar, pero no es exclusivamente de ingenieros. Requiere de muchas disciplinas y de muchos actores que deben colaborar entre todos ellos.
Solo a través de ese trabajo conjunto y el intercambio de conocimientos es posible avanzar hacia una gestión del agua más resiliente, equitativa y adaptada a los desafíos del futuro. Aquí empezamos a hablar ya de agua no facturada. Todo lo anterior que mencioné era para dar un contexto, porque me parecía que era importante ese contexto. Y aquí empezamos ahora sí, el tema de este panel de hoy, que creo que voy bien con el tiempo, que es el agua no facturada. ¿Qué representa el agua no facturada? En términos muy generales, sin entrar en definiciones complicadas, es el volumen de agua que se produce pero no se factura a los usuarios. Es el volumen de agua que una empresa operadora, cuando ya le da la calidad potable, la calidad de venta, ese volumen con calidad de venta lo incorpora al sistema, pero no lo factura a los usuarios. Ese es el volumen de agua no contabilizada. Ese es el agua no contabilizada. ¿Qué incluye el agua no contabilizada o el agua no facturada? Las pérdidas físicas, las pérdidas comerciales y el consumo autorizado no facturado. Más adelante vamos a ver un poquito, detallar un poquito esto, desmenuzar esto. El manejo adecuado del agua no facturada es esencial para la sostenibilidad de los servicios de agua potable. Ni lo tengo que explicar porque ya lo hemos hablado en las diapositivas anteriores, ¿verdad? La situación que hoy tiene el mundo y que cada día está complicándose más, porque la fuente se sigue estando ahí. Las fuentes cercanas ya se utilizaron. Entonces lo que necesitamos es optimizar ese uso de todas y tratar de posponer las inversiones en todo lo que sea posible con acciones de gestión operativa. El término de agua no facturada se utiliza de forma genérica como sinónimo de agua no contabilizada y para todos los efectos podemos asumir que así es. La diferencia entre el agua no facturada o NRW en inglés, siglas en inglés, y las pérdidas de agua es que en el agua no facturada se incluye este consumo autorizado no facturado, que es un aspecto fundamental para la precisión del diagnóstico y la asignación de responsabilidades. Más adelante vamos a ver que es necesario llegar a poder determinar no solo el agua no facturada, sino cómo se descompone esta agua no facturada, porque de esa forma es que podemos entonces plantear las acciones o los programas para atacar lo que es prioritario y no lo que no lo es en este momento. Algo importante, bueno, voy a terminar con este 3.3. Si el agua no facturada es alta, principalmente debido al consumo autorizado no facturado, el enfoque de las acciones para controlarla debe estar en la política, la contabilidad o la medición de estos usos. Si el agua no facturada se debe principalmente a pérdidas, pues las estrategias van a ser diferentes, van a divergir. Por pérdidas comerciales, entonces se requieren mejoras en la medición, en la precisión de la facturación y en el manejo de datos. Y si son pérdidas físicas, se requieren soluciones de ingeniería, tales como la detección de fuga, la gestión de la presión, la reparación o reemplazo de infraestructura. Antes de seguir, aquí voy a hacer una comparación que para mí es muy importante que conceptualmente se tenga. Voy a hacer una comparación entre los sistemas de abastecimiento de agua y nosotros los seres humanos. Nosotros todos, desde que somos niños, tenemos colesterol, tenemos triglicéridos, ¿no? Tenemos azúcar en sangre, ¿no? Todos. Cuando yo estaba sano y me iba a hacer, ahora soy diabético, me iba a hacer un examen en ayunas, salía entre 80 y 90 de azúcar en sangre. Entonces, el agua no facturada es inherente a todos los sistemas de abastecimiento de agua. No existe un sistema que tenga 0% o cero, un volumen, o que tenga un volumen cero de agua no facturada. Eso es absolutamente imposible. No se puede. Pero ¿qué pasa con nosotros, con los seres humanos, cuando el azúcar se nos va a 200, 300 o 400 en ayunas? Somos diabéticos. O cuando los triglicéridos se suben a 600. Tenemos una hiperlipidemia no específica, dicen los médicos. Y terminan como yo, que tuve que ser operado de corazón para un doble bypass coronario porque se me bloquearon 2 arterias coronarias. También, porque además siempre me gustaron mucho los chicharrones. Entonces, los programas de reducción de agua no facturada nacieron como una medicina para esos sistemas donde el agua no facturada
empezó a subir o subió a niveles que ya no eran aceptables. Entonces hay que entender que son un elemento de equilibrio, de corrección de esa situación, para volver a una situación que es la situación aceptada. Y como dije, en todos los sistemas, no importa, en el mundo hay agua no facturada. No es posible tener un volumen cero de agua no facturada. El estándar global de la IGUA. Esta organización desarrolló una metodología para el balance hídrico, con el fin de evaluar las pérdidas de agua y pues, facilitar la gestión del ANF o del agua no facturada en los sistemas de abastecimiento. Este marco es fundamental para cuantificar los componentes de suministro de agua, identificar dónde ocurren las pérdidas y ayudar a las empresas a implementar estrategias para su reducción. El modelo se aplica, es el mismo que se aplica en cualquier sistema, pero los resultados son diferentes. ¿Por qué? Porque reflejan la situación diferente que vive cada sistema. Y esos resultados son los que tienen que dirigir las estrategias para reducir el agua no facturada. Entonces, aquí la receta no es la misma para reducir el agua no facturada en el sistema en Costa Rica, en el sistema en Colombia o el sistema en Chile. Las herramientas que existen sí pueden serlas, pero cuándo implementarlas o a qué enfatizar el uso de esas herramientas, eso depende de que tengamos esa claridad sobre dónde están los problemas. Este es el modelo de balance hídrico, lo voy a pasar, no me interesa, aquí no es objeto de detalle en esta presentación. Un tema muy de ingeniería y está asociado también a muchos términos de incertidumbre, de cómo se toman los datos, etcétera. Contexto, seguimos dando contexto para saber, cuando hablemos de Costa Rica, de qué estamos hablando. En América Latina el problema del ANF es crítico y se estima que en promedio el 45% del agua potable producida no se factura al usuario final. Esa es la situación casi estándar en América Latina. Para que no empecemos a ver sangre ahí, porque cuando empecemos a hablar de Costa Rica se corten las venas de que la situación es terrible acá. Tampoco es que esto es aceptable, pero es la situación. En algunos sistemas grandes, el índice ha superado el 50%, muy por encima de un umbral aceptable, que aquí menciono, pero sin tampoco se tome como que esto es una ley de Dios, de que ese umbral aceptable puede andar entre 30 y 35%. La presentación está disponible para el que la quiera, no tengo ningún inconveniente y el colegio creo que también la puede suministrar, si no yo, con mucho gusto. En países sudamericanos, algunos operadores han implementado programas de sectorización, micromedición, rehabilitación de redes, entre otros. Aquí estoy hablando solo de acciones de agua, de reducción de pérdidas físicas, y han logrado reducir el agua no facturada un 25%. Un 25%, un 30% incluso, en América Latina es un valor que es realmente aceptable. Eso no quiere decir que se debe dejar o se deje de pensar en ser más eficiente. Pero aquí también entra, sobre todo en las pérdidas físicas, el nivel económico de pérdidas, que lo hablaré más adelante, porque también hay que tener conciencia sobre eso. Bueno, referencias. ¿Cuáles son los valores de ANF en otras regiones? América del Norte, 15 a 25%, porque Estados Unidos y Canadá presentan niveles relativamente bajos gracias a una buena gestión. Hay sistemas pequeños en Estados Unidos que tienen niveles muy altos, pero no pesan tanto a nivel país, puesto que realmente lo importante son los grandes. Europa, 10 a un 20%. Europa de la Unión Europea. No estoy metiendo los países del este porque la situación ahí es bastante diferente. Europa, sin embargo, países como Alemania y Países Bajos están por debajo del 10% en varias ciudades. Acuérdense que esto, cuando hablo de país, es un valor promedio general, porque realmente es cada sistema particular. En Asia, 20-40%, pero eso lo baja Corea y Japón, porque otros países superan fácilmente el 40% de ANF. Y África, 40-60% o más, donde hay altos niveles debido a pérdidas físicas y falta de micromedición. Estrategias clave para la reducción del ANF, enfatizadas en lo que es consumo autorizado no facturado.
si es que fuera ese el problema. Creo que en Costa Rica, por lo menos en el AIA en este momento, no andamos por ahí. ¿Cuáles son esas estrategias? Medir y registrar con exactitud los volúmenes de agua utilizados en cada actividad operativa. Bueno, es complicado hacer eso. Optimizar los procesos para minimizar el uso innecesario de agua. Eso sí es factible y se puede intentar realmente hacer esto. Reutilizar las aguas no potables cuando sea posible. Bueno, y esto sí se puede hacer y es muy importante. Capacitar personal para fomentar una cultura de eficiencia hídrica. O sea, de no botar agua potable. Para la reducción de las pérdidas comerciales, aquí voy solo a referirme a lo que está en esta columna de área estratégica. La gestión integral de la micromedición, fundamental como estrategia. El combate al consumo no autorizado y el fraude. La optimización de procesos comerciales y de gestión de datos. Sin datos fiables, estamos manejando a ciegas. Eso es, hay que tratar de cada vez contar con mejores datos, mejor calidad de información. Y la conciencia pública y participación ciudadana. Aquí no basta con que el operador haga todo su esfuerzo para reducir las pérdidas comerciales. Tiene que involucrar a los usuarios, a la ciudadanía, a lograr convencerlos, concientizarlos de que esto es importante. En cuanto a la reducción de pérdidas físicas, estas estrategias, pues aquí menciono algunas, pues obviamente puede haber más, y las hay. La gestión de presiones, el control activo de fuga, la gestión de activos e infraestructura, la capacitación y cambio cultural y la participación ciudadana. Este tema que sigue es un tema muy, muy importante para tener claridad sobre esto. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen por la reducción de las pérdidas comerciales? Se obtienen beneficios económicos y financieros, directos e indirectos, que son fundamentales para la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo de las empresas operadoras. Incremento directo de la facturación y los ingresos. ¿Por qué? Porque si ya yo mido correctamente, si además reduzco el número de usuarios clandestinos, voy a tener una facturación mayor y por lo tanto mayores ingresos. Aunque en un principio pueda darse, y eso sucede, que la facturación suba con ciertas actividades. Por ejemplo, cambiar micromedidores, así, cambiarlo en zonas completas. La facturación va a subir como efecto inmediato. Los reclamos van a subir como efecto inmediato. Porque la gente está acostumbrada tal vez a consumir con un medidor que está dañado, donde su factura es baja, se le pone un medidor nuevo que registre todo su consumo real. La facturación se sube, los reclamos se suben y después viene un proceso de equilibrio donde va bajando la facturación. ¿Por qué va bajando? Porque el usuario y los usuarios empiezan a ser más conscientes en cuanto a su consumo, los reclamos también va bajando, pero se da esos efectos. La reducción de costos operativos. ¿Por qué se da esa reducción de costos operativos? Porque al reducir las pérdidas comerciales, entonces los consumos se van a regular un poco. Y entonces voy a tener también la necesidad de tener que producir un poco menos para esto. Sin embargo, esto está muy asociado, los costos operativos, en el caso de las empresas de agua, por la estructura de costos de las empresas de agua es muy difícil que esto se baje considerablemente. ¿Por qué? Porque los costos variables básicamente están asociados a energía, a químicos, no sé si se me va alguno importante, Alejandro o Manuel, que se pueden acordar, pero no recuerdo, son fundamentales, energía y químicos. Pago de servicio de deuda sigue siendo el mismo, servicios personales siguen siendo los mismos, se baje o no la producción, etc. La administración sigue siendo la misma, entonces es relativamente poco, pero sí se puede dar alguna reducción de costos. La mejora de la salud financiera y la capacidad de inversión de los operadores, como efecto de los anteriores, el ahorro en gastos de capital para evitar nuevas fuentes e infraestructura y la rentabilidad de la reducción de pérdidas aparentes frente a otras medidas, porque es más rentable reducir pérdidas comerciales o aparentes siempre sobre la reducción de las pérdidas físicas. O sea, no se puede discutir o justificar no atacar las pérdidas comerciales porque es lo más rentable que hay de principio.
comparado con otras acciones. Y este tema aquí, ahorro en gastos de capital, al evitar las nuevas fuentes de infraestructura, es súper importantísimo y está asociado a la posposición de inversiones. Si yo puedo reducir la demanda del sistema, reduciendo las pérdidas y también reduciendo el consumo, al reducir las pérdidas comerciales, entonces voy a tener, si el sistema no es deficitario, voy a tener agua disponible. Si es deficitario, no, porque entonces más bien lo que voy a tener es que voy a poder atender mayor población que hoy tiene problemas de abastecimiento. Pero este aspecto que aplica tanto para todas las pérdidas en general es súper importantísimo porque me permite no endeudarme para hacer nuevas obras. Y lo cual... Correcto. Sigamos, ahora sí hablemos de las pérdidas físicas. Generan beneficios sustanciales, fortalecen la viabilidad financiera de los operadores y optimizan su eficiencia operativa. Y también generan beneficios ambientales, sociales y de salud pública. Beneficios económicos, aumento de ingresos si hay demanda insatisfecha, porque si no hay demanda insatisfecha no puedo vender esa agua que recupero por la reducción de pérdidas físicas. Si la hay, si tengo un sistema deficitario, entonces sí, porque tengo población que está demandándome el agua que yo no le podía dar, que si reduzco las pérdidas físicas sí se lo puedo dar. O incluso una demanda futura inmediata. Puede ser que tenga proyectos parados, pero si logro reducir las pérdidas físicas, puedo entonces disponer de esa agua que estoy recuperando para esos nuevos proyectos. Perdón. El ahorro en inversiones de capital, o sea, es la posposición de inversiones que estaba también con las pérdidas comerciales y una mejora en la salud financiera financiera de la empresa o entidad. Beneficios ambientales, la conservación de recursos hídricos y ecosistemas. Si yo puedo posponer inversiones para incorporar nuevas fuentes en los sistemas, estoy teniendo un beneficio ambiental, estoy conservando esos recursos hídricos. Beneficios sociales y de salud pública, mejora la confiabilidad, calidad de servicio, reducción de riesgos a la salud pública, porque uno de los problemas de las pérdidas físicas es que también puede, no necesariamente lo es, pero puede ser un foco de contaminación. Y impacto positivo en la comunidad, eso es fundamental. Cuando una empresa tiene fugas por todo lado, la población ni quiere saber de esa empresa. En todo lado tiene fuga, le afecta toda la infraestructura vial y es un problema serio. Mejoras significativas en la eficiencia operativa. Hay que se puede lograr optimización en la gestión de la red de distribución, adopción de metodologías de gestión de pérdidas y una resiliencia del sistema y adaptación al cambio climático. Desafíos en la implementación de programas para la reducción del agua no contabilizada o facturada. Esto no es un problema simple. Se requieren inversiones sustanciales, cambios profundos en el modelo de gestión, transformaciones culturales, programas intensos de capacitación y muchos años de trabajo dedicado. Dificultad en la cuantificación precisa. Si una empresa no puede determinar con precisión sus pérdidas, para lo cual requiere cuantificar con precisión el agua que produce y el agua que factura, le resulta muy difícil identificar las áreas de mayor impacto, priorizar las intervenciones y demostrar los resultados de sus esfuerzos. Puede que se esfuerce, pero no va a tener no va a tener los resultados que espera. Esta falta de datos puede conducir a una asignación ineficiente de recursos y a una falta de justificación para nuevas inversiones, lo que perpetúa el problema de las pérdidas, que en el área ha pasado. Y ahora tal vez si me da tiempo lo vamos a ver, porque me va a llevar un poquito más de 45 minutos, pero vamos a verlo rápidamente. Resistencia al cambio y factores culturales. Se requiere una transformación cultural dentro de la empresa como de los usuarios, pero sobre todo dentro de la empresa. Y hay una gran resistencia al cambio en estas entidades operadoras, en todas. No es un caso solo de Costa Rica. Cualquier país, especialmente América Latina, la resistencia al cambio es enorme. La resistencia a la medición, el fraude y la falta de conciencia sobre el valor del agua son barreras culturales que deben abordarse y derribarse.
Y incluso con las mejores tecnologías y estrategias, si el personal no está comprometido o si los usuarios no valoran el agua, los esfuerzos de reducción de pérdidas van a ser limitados. O sea, no es, y aquí está claro, no es un problema solo técnico. Costa Rica, AIA, como ejemplo, antecedentes de iniciativas de reducción del agua no contabilizada. Antes del proyecto actual que está ejecutando la AIA, tuvo estas dos iniciativas, con el proyecto de suministro de agua del área metropolitana de San José, financiado por el Banco Mundial, y el segundo proyecto de agua potable y saneamiento o suministro de agua y alcantarillado, también financiado por el Banco Mundial. Tomo estos textos de documentos del Banco Mundial relacionados con los proyectos. Vean que este fue el informe de evaluación inicial de este proyecto, primero, 26 de noviembre de 1980. Limitaciones del sector, medición incompleta y presencia de fugas que causan altos niveles de agua no contabilizada. Sigo con el mismo informe de evaluación inicial. Lo que es descripción del proyecto, instalación de aproximadamente 30.000 medidores de agua, provisión de asistencia técnica para mejorar la gestión y operación de la IA. En los años 80. Control de agua no contabilizada. Reconociendo la necesidad de reducir su agua no contabilizada a 38% de la producción de Lagán en 1979, el AIA formó una unidad de optimización de sistemas en 1976 para estudiar el programa y tomar las medidas necesarias para eliminar las causas. Y esta unidad tuvo muchos éxitos en esa época, en la década de los 80 y parte de los 90. Incluso hay un ejemplo que no lo voy a dar, aunque voy muy apurado en tiempo en este momento, pero que es sobre el pasito de Alajuela, que don Juan Carlos Vindas conoce muy bien. En esa época había un problema de desabastecimiento fuertísimo en el pasito de Alajuela. Y un profesional de esta unidad, que estaba con el plan maestro o el estudio de optimización de sistemas de este acueducto, se dio cuenta, bueno, más bien no se dio cuenta, propuso, el sistema no tenía medición, el sistema tenía déficit, la gente sufría escasez y sufría desabastecimiento. Propuso instalar 100% de medición en el pasito de Alajuela. ¿Y qué pasó? Resulta que con esa decisión que se tomó, que fue en la década de los 80s, con esa decisión, el pasito de Alajuela pasó de ser un sistema deficitario que no tenía continuidad 24 horas, a tener continuidad, a poder posponer la necesidad de nuevas fuentes durante casi 8 o 10 años, me parece, simplemente por la decisión de que pasó todo el acueducto de no medido a medido. Y tarifas, obviamente. Sigo con este documento de evaluación inicial, 26 de noviembre del 80. El programa de asistencia técnica está orientado a mejorar su programa de reducción de agua no contabilizada. Ahora, ¿qué pasó? Se financió el proyecto y todo. ¿Qué pasó? Este es del informe final de 30 de noviembre de 1990. No se alcanzó la reducción del agua no contabilizada esperada. Actual 42 y se estimaba que se iba a llegar a 25. Claro, cuando se ponían estos valores de 25%, así, sacaditos de la manga. No había nada que pudiera justificar cómo se iba a lograr ese 25. Y en esas épocas también, el mismo Banco Mundial, el BID y los bancos aceptaban este tipo de metas, porque estaba apenas empezándose a desarrollar el concepto en esta América Latina. De este mismo informe final de ejecución, el desempeño operativo de la IA no mejoró según las expectativas. El agua no contabilizada no se logró reducir a los niveles esperados, aunque se realizaron mejoras en la identificación de las causas, lo cual va a facilitar la formulación de un programa de agua no contabilizada mejor enfocado. El segundo, el que venía después. Seguimos prestándole a la IA para que siga atacando el problema. Bueno, no, que dicha que lo hicieron. AIA debe priorizar la implementación de su programa de agua no contabilizada para mejorar su desempeño operativo. Año 1990. Ok, ahora sí, vamos al otro proyecto. Este proyecto también yo dirigí el proyecto, este segundo proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario. Aquí la situación fue otra. Fue un problema entre dos personas que se dio. El
El principal problema operativo en el AIA es el alto nivel de agua no contabilizada, 49% en 1990. Fallos en la medición de consumo, en la reparación de medidores y fugas, en la sustitución de tuberías antiguas, el mantenimiento del sistema comercial y el catastro de usuarios actualizado, o sea, estaba desactualizado, son algunos de los principales factores que ayudan a comprender estas altas pérdidas. Las pérdidas reales corresponden al 34% de las pérdidas totales. Los rebalses en tanques de agua potabilizada son una de las principales causas de las pérdidas reales y se deben a la falta de válvulas de control adecuadas en los reservorios. Aproximadamente el 11% del agua no contabilizada se debe a deficiencias en las estimaciones de agua potable producida. O sea, ahí ya empezábamos a hablar de que como no había control sobre el agua producida, y todavía lo hay, ese problema todavía existe, esa situación. Cuando hablamos de agua no contabilizada, parte del valor que se dice que hay en los sistemas del AIA puede ser falsa, puede ser ficticia, puede ser agua que nunca se produjo, por los mecanismos que se están utilizando, donde no hay macromedición, para poder estimar ese volumen de agua producida. Sí. Las pérdidas comerciales representan un 55% del total de pérdidas, están relacionadas a deficiencias en el registro de consumidores, una inapropiada lectura de medidores y manejo de reclamos. Solo el 80% de los usuarios de AIA tienen medición y se estima que el 20% de los usuarios sin medición constituyen un 45% de las pérdidas comerciales. Al mismo tiempo existen cerca de 11.000 medidores, 5% total, que no funciona del todo debido a la falta de piezas de repuesto principalmente. La información de la condición de los medidores brindada por los lectores rutinariamente no se utiliza para dirigir programas de mantenimiento y los medidores no se leen y se le factura al usuario conforme a su consumo promedio histórico debido a controles inapropiados. Mayo de 1993. La situación sí ha cambiado mucho y eso hay que reconocerlo. Todavía falta, pero ha cambiado mucho. Eran otras épocas. Pero vean que lo que quiero es demostrar que la situación no es que el problema es nuevo ni nada y que se viene hablando desde hace mucho tiempo sobre esto. En 1990, AIA comenzó a implementar acciones correctivas para la reducción del agua no contabilizada, con un nuevo censo para los usuarios de la GAM, que lo dirigió el ingeniero Saúl Trejos en esa oportunidad, ajustando su proceso de facturación. Y como resultado hasta ahora, el agua no contabilizada ha sido reducida en unos 9 puntos porcentuales en la GAM, solo por el efecto de esa actualización que se hizo del catastro de usuarios. Este programa prioriza las acciones en las siguientes áreas: medición, sistema comercial, catastro de usuarios, tubería y control operacional del agua en la GAM, y la meta planteada de reducción es desde el 49 al 28% en el 99. Seguimos poniendo metas inalcanzables y que no tenían ningún sustento. Aquí me lo voy a brincar esto. Aquí sí. Vino el proyecto, pasó el proyecto, ahora sí. Informe final. ¿Qué pasó después del proyecto? Los altos niveles de agua no contabilizada en los sistemas se mantienen. Y este es uno de los principales problemas que enfrenta el sector, pues aún en la mayoría de los acueductos de la AIA se presentan valores entre el 40 y 50%, después del proyecto. Este proyecto fue el que permitió la implementación de un nuevo sistema comercial, en ese momento, que ahora es un venerable abuelito que ya requiere cambiarse, y un sistema financiero contable que también, en este momento ya es un venerable abuelo que también requiere modernizarse. Porque antes todo se manejaba en computadorcitas PC, aparte, hojitas de electrónicas, y así se manejaban las cosas. El AIA tenía 2 sistemas de facturación, uno para la GAM, otro para los sistemas regionales. Los de los sistemas regionales todo venía en papel desde las regiones y había un servidorcito ahí, viejito, que era donde se digitaba todo con grandes errores, y entonces ahí se facturaba y se volvía a enviar otra vez todos los recibos a las regiones en bus, y esa era la situación. Y en la GAM lo que había era un sistemita propio de la GAM, que también todo se hacía la digitación de lecturas a mano, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Ok. En resumen, AIA en 3 programas de inversión ha incluido un componente de reducción de agua no contabilizada. El primero fue 1980. Si no contamos los medidores, que se decía que se compraban 30.000, realmente el aporte eran como 158.000.
La asignación presupuestaria, $158,000, que no pasó nada. Este proyecto que está aquí fue el proyecto con el que se construyó el acueducto Orosi. Segundo proyecto de agua potable y alcantarillado, de proyecto de suministro de agua y alcantarillado, era un proyecto de 40 millones por ahí de préstamo, 27.5 millones eran para el programa de agua no contabilizada y posteriormente esta asignación fue reducida en $10 millones por un conflicto entre dos personas, el oficial del Banco Mundial, una muy buena señora peruana, y la presidenta ejecutiva en ese momento de la IA. Entraron en conflicto, sí, cortemos el préstamo, 10 millones que se vayan, no lo vamos a usar. Bueno, yo estaba presente, casi me pongo a llorar, pero bueno, no se pudo hacer mucho. Y después vino el intento más serio que ha hecho la IA, que yo creo y tengo fe de que va a tener muy buenos resultados todavía. Los va a lograr, que es el proyecto de reducción de agua no contabilizada y optimización de la eficiencia energética, que es un proyecto de $162 millones, donde ahí está el empréstito y la contrapartida, que ya se incrementó ese monto, porque obviamente el proyecto lleva 9 años de ejecución desde que inició en el 2016, con un inicio muy débil, con una unidad ejecutora que apenas tenía 2 personas, que tuvo que ir creando. Yo empecé como director de esa unidad ejecutora en el 2016 y todavía está funcionando, pero ya nos estamos acercando a los resultados que van a demostrar que el proyecto va a tener muy buenos resultados para efectos de la IA. ¿Cuánto tengo? Bueno, ok. Valores históricos del agua no contabilizada. No pongo la mano por cómo fueron calculados, pero ahí están referencias para que vean que eran similares siempre y se han mantenido siempre muy similares. Y las lecciones aprendidas de las 7 razones más frecuentes de fracaso de los programas de reducción de agua no facturada. La implementación parcial del plan, lo cual en este momento, para este nuevo proyecto, se está logrando que no se presente. Un diagnóstico inicial superficial, que no fue un problema porque se hizo un buen diagnóstico. Un plan de acción pobremente elaborado, tampoco es el caso del proyecto actual, porque sí hay un muy buen plan de acción. Recursos humanos y financieros insuficientes, no lo estoy seguro todavía. Falta de coordinación entre la institución, se ha presentado en momentos que sí, momentos que no, ha sido muy variable, pero se ha mantenido muy buena coordinación especialmente con los técnicos. Subestimación de las dificultades, tampoco creo, y subestimación del tiempo requerido, más bien se han presentado muchos problemas sobre esto. Bueno, el proyecto RAN, ese era su objetivo, reducir 17 puntos porcentuales. La evolución del índice de agua no contabilizada, voy a brincarme esto porque andamos cortos de tiempo. Y vamos a hablar ahora del ANF como volumen, como porcentaje de volumen de entrada del sistema. El proyecto RAN son como área de intervención, el acueducto metropolitano y 7 acueductos regionales. Y son las 8 líneas que se ven acá. Este indicador no es recomendado por la IGUA para la comparación entre sistemas. Sin embargo, para efectos del objetivo del proyecto, este es el indicador que está establecido. San Isidro Pérez de León destaca como el sistema con menor nivel de agua no facturada promedio en porcentaje del sistema, con una promedio multianual 2018-2023 del 37%. Y Limón es el que presenta el mayor promedio multianual de un 74%. El promedio multianual de todos los sistemas es de un 56%. En litros por conexión por día, aquí están los valores para los 8 sistemas, digámoslo así. Aquí están comentarios sobre esto y aquí viene un cuadrito con rango de referencia en sistemas urbanos. En resumen, la situación es crítica para cualquiera de los sistemas que están en el programa. Pérdidas comerciales, la misma situación. La situación es preocupante, los valores que se muestran en esto, especialmente Limón y Punta Arenas, que sí son los sistemas más problemáticos. Igual,
se presentan las pérdidas comerciales en litros por conexión por día. Aquí están, la misma situación, una situación crítica. Y las pérdidas físicas también es la misma situación. Siempre Punta Arenas y Limón, siendo los acueductos o los sistemas con más problema. Igual el índice de fugas estructural, que es otro indicador muy importante, que aquí se presenta también, que por tiempo no voy a entrar con este detalle. Recomendaciones: apoyar la ejecución del proyecto RAN. O sea, cierto, tiene 9 años de ejecución en este momento, ha tenido, porque el proyecto es que empezó, y eso hay que tenerlo muy claro, el proyecto empezó con el diagnóstico de la situación, después la formulación de las propuestas de intervención, y después ha venido desarrollando todas las actividades, adquiriendo equipos, adquiriendo diversos elementos para poder finalmente, con la licitación que se llama Servicios de Ingeniería, que ya se adjudicó, porque se dividieron los 8 sistemas en cuatro grupos. Se adjudicaron 2 de esos grupos y hay que sacar una nueva licitación para poder adjudicar los 2 que faltan. Pero con esa licitación de Servicios de Ingeniería, con todo el aporte todas las acciones que se han ido ejecutando paulatinamente, herramientas informáticas, etcétera, se tienen que empezar ahora sí a implementar toda esa conceptualización para poder llegar a reducirlo. Que se lleguen a reducir los 17 puntos porcentuales de agua no facturada como porcentaje del agua producida, o no, para mí eso es intrascendente. Se pueden lograr 20 o se pueden lograr 12. El asunto es que sí se van a lograr resultados. Eso va a depender de cada sistema. Hay que apoyar la transformación tecnológica, es muy importante y hay una gran resistencia al cambio, pero es importante aprovechar esto. Hay que aprovechar las oportunidades que representan las APP. Las APP pueden utilizarse en muchos diferentes áreas de la organización de la IA para poder tener resultados más rápidamente y sobre todo mantenerlos en el tiempo. Hay que replicar este proyecto en el resto de los sistemas urbanos, porque solo está limitado en este momento a esos 8, la GAM y 7 regionales, 7 que no son el metropolitano. Hay que replicar, esto va a requerir inversión también. O sea, si se logran los resultados en estos 8 proyectos, en estos 8 sistemas, perdón, hay que buscar la inversión para continuar en los otros sistemas urbanos, por lo menos por ahora. Porque la situación en los rurales, aunque algunas es crítica, pero por el tamaño de la población, no son tan urgentes, no aprieta tanto el zapato. Aquí algo viene, esto último que viene aquí, estos últimos 2 puntos son para mí súper importantes. El primero es gestionar la sostenibilidad de los resultados. Hoy hay un proyecto, hoy hay recursos asignados, hay un empréstito. Entonces, ¿los resultados se van a obtener? Por supuesto que sí, pero ese dinero se va a terminar. Y cuando ese dinero se termine, entonces los resultados que se obtuvieron requieren inversión o requieren asignación de presupuesto para poderlos mantener. Vuelvo a lo mismo, cuando yo tengo los triglicéridos altos, tomo un tratamiento para bajar los triglicéridos, pero después, si yo vuelvo a mi vida anterior, los triglicéridos se me vuelven a subir. Yo tengo que mantener una dieta, cambiar de vida, o sea, lo mismo le pasa a los sistemas. Tiene que invertir en mantener los resultados que se obtengan, sean cualesquiera que sean esos resultados. Y lo último, apoyar la actualización del marco legal. La ley de aguas requiere actualizarse. La ley constitutiva de la IA, para mi concepto, en el año 1961, cuando yo nací, ella nació unos meses antes, ella nació en abril, yo nací en noviembre. Para mí fue una ley excelente, una ley futurista. Pero no estamos en 1961. Lo que se preveía que iba a suceder a partir de la creación de la IA no sucedió. Ese rol rector y operador ya no es adecuado para la situación de hoy 2025 en Costa Rica. Hay muchos temas. En el año 2002 se hizo el análisis sectorial de agua potable y saneamiento de Costa Rica y ahí se recomendaron las primeras transformaciones. Eso está engavetado en el escritorio de mucha gente.
No quiero seguir porque puedo seguir hablando, pero ya me cortaron el tiempo y hasta aquí llegué. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, don Luis Paulino. Sé que vamos a seguir compartiendo con usted en el espacio del panel multidisciplinario que vamos a tener. Si gusta, toma asiento en la esquina. Y pues de inmediato vamos a dar paso a esta segunda parte. Sé que fue un contexto bastante amplio y provechoso para cada uno de ustedes que nos acompañan de manera presencial y también virtual. De hecho, de antemano, gracias a todos.